¿Cómo era la monarquía húngara durante la Edad Media? ¿Cómo se formó ahí el culto a los reyes santos? ¿Qué importancia tuvieron esos monarcas para Hungría? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. En Hungría, la ceremonia de coronación del rey solía ocupar un lugar primordial en la vida política, social y legal del país, y fue de esa manera desde el siglo XI hasta el XX, cuando ocurrió la caída de la monarquía de los Habsburgo, en 1918. Esto se debe a la importancia que tuvo y aún tiene la corona de San Esteban, llamada la Santa Corona, símbolo del pueblo húngaro, incluso en la actual República Húngara. La Santa Corona húngara no fue una corona como otras existentes en Europa, que han ido cambiando de siglo en siglo, conforme surgían nuevas dinastías y familias reales, o por el deseo del nuevo monarca. La corona húngara tiene una historia y un papel esencial para esa nación, por lo que fue la misma a lo largo de casi 1000 años. El origen de esa importancia tan grande que tuvo se halla en la era medieval, desde la época de los primeros reyes de Hungría. Esteban I, el primer rey de Hungría, fue coronado rey en la Navidad del año 1000. Su leyenda cuenta que recibió la corona real junto con una cruz para ser usada como signo de su apostolado por parte del Papa Silvestre II. El rey Esteban consolidó el sistema político dejado por su padre, Gesá, y emprendió la cristianización de sus súbditos, también iniciada por su padre. Fue venerado como Rex Justus, el rey justo, ya que fue fundador del reino húngaro, legislador, gobernante sabio y apóstol de los húngaros, y fue canonizado en 1083. El hijo y heredero de Esteban, Emeric, murió muy joven en 1031, y también fue canonizado en ese año. Y el tercer rey santo húngaro, Ladislao I, fue un gobernante enérgico que consolidó el sistema político y social fundado por Esteban, y apoyó generosamente a la iglesia. Fue canonizado en 1192, y llegó a ser venerado como el caballero cristiano ideal y como protector del país. El cuerpo de San Ladislao fue enterrado en la catedral que fundó en Oradea, que se convirtió en un popular lugar de peregrinación. Un episodio popular de su leyenda es su exitosa lucha contra los invasores cumanos. Ese episodio presentó a Ladislao no solo como un héroe contra los paganos, sino también como un ejemplo de las virtudes caballerescas medievales. ¡Ay, mi héroe! El culto de los tres gobernantes fue iniciada por los arpadianos, que eran la dinastía gobernante en Hungría durante los siglos XI y XII, y que querían reforzar la legitimidad y prestigio divino de su dinastía, porque los tres reyes santos habían pertenecido a ella. Luego fue adoptado y desarrollado en el siglo XIV por los reyes de la dinastía de Anjou. Ellos también promovieron intensamente el culto de los santos arpadianos, para legitimar su poder. Pero a diferencia de los arpadianos, y ya que eran de una familia distinta, decidieron ponerse bajo su protección y ofrecerle su veneración, y se presentaron como herederos de sus virtudes. A eso se le llama estrategia. A finales del siglo XIV, San Ladislao se había convertido en el santo protector de la nación y en el santo patrono más importante del país. La veneración de los santos reyes se extendió gradualmente a los demás grupos sociales, y a finales de la Edad Media eran considerados los santos patrones de todo el reino húngaro, y como los gobernantes ideales, no solo por los reyes y aristócratas de la corte, sino también por la pequeña nobleza. Numerosas representaciones de San Ladislao y su leyenda fueron plasmadas en pinturas encargadas por nobles, y son testimonio de su creciente popularidad entre esa clase social en los siglos XIV y XV. Porque además de ser un símbolo que podían utilizar los partidarios del rey para mostrar su lealtad, también era una figura ideal que a veces era usada por los nobles que rivalizaban con el rey para mostrar sus propios ideales políticos. Después de la extinción de la dinastía de Anjou, a finales del siglo XIV, el rey Segismundo, quien también tuvo una larga lucha para estabilizar su posición y aumentar su autoridad, continuó apoyando el culto a los santos gobernantes, particularmente el de San Ladislao. Pero en las representaciones conservadas en las iglesias ortodoxas medievales, los santos gobernantes se presentan muchas veces no de forma individual, sino como un grupo de tres, con Esteban, Emeric y Ladislao. Agrupar a los tres sirvió para la propaganda política, ya que así la dinastía reinante podía reforzar más la idea de que tenían un poderoso apoyo divino, al tener el respaldo de los tres santos de la misma dinastía arpadiana. ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! Mostrar a los santos reyes como tres gobernantes diferentes, el viejo y sabio rey Esteban, el enérgico y de mediana edad Ladislao, y el joven e inocente Emeric, pudo prevenir de los textos bíblicos, en específico, de la narración de la travesía de los tres reyes magos de Oriente, en su camino hacia el lugar de nacimiento de Jesús.
Una posible razón de esto pudo surgir a partir del paso del emperador Federico Barbarroja por Hungría en su camino hacia Tierra Santa. En aquella ocasión, el emperador ofreció al rey húngaro Bela III un trozo de las reliquias de los 3 Reyes Magos, con lo que el rey Bela pudo así haber desarrollado el culto de su país a los 3 gobernantes santos. Además, en 1357, durante una peregrinación junto con el emperador Carlos IV, la madre del rey húngaro Luis I, Isabel, visitó la catedral de Colonia, donde se encontraba el santuario a los 3 Reyes Magos, y allí fundó una capilla dedicada también a los 3 santos reyes de Hungría. En esa época, la veneración a los Reyes Magos, que reconocían a Cristo como Dios y recibían su bendición, apoyaba la idea del origen divino del poder de los monarcas, y por eso eran populares entre los gobernantes europeos. En cuanto a los nobles de más bajo rango, a finales del siglo XIV y principios del XV, eran terratenientes con privilegios limitados, y sus tierras formaban parte del patrimonio real. Su señor superior era el rey, pero aspiraban a lograr la igualdad de estatus y derechos con los verdaderos nobles del reino, y por eso, al construir sus iglesias locales, también decidieron dedicarlas al culto de los reyes santos, imitando así a los nobles más poderosos y al propio rey. ¡Me estás imitando! Sí, ¿Por qué lo haces? para ganar un premio como tú. Los santos reyes eran vistos en sus iglesias como creadores y garantes de su estatus social. Por otro lado, los nobles se apoyaban en ese culto para justificar sus posesiones y privilegios. Los reyes santos se consideraban protectores de la ley y eran nombrados en documentos legales medievales como otorgantes de posesiones, derechos y libertades para los nobles, y muchos de ellos incluso establecían que una maldición caería sobre cualquiera que los contradijera. Hola, Stinky. Lo siento, Arnold, no puedo platicar contigo. Tengo que alejarme de ti y de Gerald debido a que están embrujados, condenados y plagados. E incluso siglos después, los herederos de aquellos nobles así sostenían que sus tierras habían sido entregadas a sus antepasados por el Santísimo Rey Esteban. Pero los santos reyes de Hungría no solo fueron venerados como protectores de la ley y el orden social. La forma en que están representados en las iglesias refleja otro aspecto. En ellos, sus escudos decorados con la señal de la cruz los muestran como defensores del cristianismo y del pueblo cristiano. Este aspecto fue particularmente importante para el país húngaro, porque en el siglo XIII se vio constantemente amenazado por las invasiones mongolas y a partir del XV por los turcos otomanos. Por eso, hacia el final de la Edad Media, Hungría fue considerada muchas veces como una importante barrera cristiana contra los infieles. Sin embargo, en el siglo XVI, los turcos lograron avanzar hacia el interior del país y convirtieron las zonas centrales más importantes del Reino de Hungría en parte del Imperio Otomano, lo que duró 150 años. El resto del territorio húngaro en el oeste y el norte quedó gobernado por los Habsburgo, por lo que pasó así a formar parte del Imperio de los Habsburgo. En el siglo XIX, la Santa Corona fue usada en la coronación del emperador austriaco Federico José en 1867. Ese evento representó el comienzo del Imperio Austrohúngaro, que terminó tras la Primera Guerra Mundial. En 1916, el último emperador de Austria y rey de Hungría, Carlos IV, fue coronado también con la Santa Corona, y tras la caída de los Habsburgo y del Imperio Austrohúngaro, aquel gran símbolo de la nación húngara nunca más volvió a coronar a otro monarca, hasta la desaparición de la monarquía húngara en 1946. Gracias por ver el video de hoy. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas. ¡Chao!